Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 222 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Seguramente no estarán demasiado bien ante las noticias de tantas quejas harto justificadas que se están escuchando de los organismos representativos del campo, especialmente en algunas provincias como Córdoba y Santa Fe, y Entre Ríos también. En Córdoba y Santa Fe, los gobernadores se han hecho eco de estas inquietudes, que podrían llamar protestas también. Hay como un deseo de que se pase a cuestiones prácticas, una vez que las teóricas parece que estuvieran un tanto despejadas y en las cuales hay ciertas coincidencias básicas, pero en definitiva los grandes lineamientos de una economía no son necesariamente el conjunto de hechos económicos que vive la población de un país. Y si vamos al fondo de la cuestión, esa es la realidad económica. Es lo que se llama microeconomía, no en contraposición, pero en relación con la otra, con la macroeconomía, que se ocupa de consideraciones más generales, PBI, todo ese tipo de cosas que son muy ciertas, pero que no siempre reflejan la verdad de lo que le está pasando a la población auténtica. Para conversar sobre este punto, que es sumamente importante, hoy lo tenemos a Roberto Bisang, un economista destacado, ha estado ya por acá y lo presenté en su momento como autor de unos trabajos sumamente interesantes e importantes, y que este tema lo viene pensando hace tiempo. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes, Fernando. Un gusto volver a conversar sobre el tema. Agregaría a tu presentación algunos grados de temperatura y algunos grados de no humedad que complican y enervan los ánimos agropecuarios por estos días, ¿no? Pero claro, eso es más circunstancial. Pero esos puntos no dependen de la voluntad humana. Los otros de la economía más o menos, ¿no? Pero un poco más. Fernando, déjeme torearlo de entrada. Hasta por ahí nomás no dependen de la voluntad humana. Es cierto, el clima es más cercano a un dato que a una variable para un productor agropecuario, pero coincidirá conmigo que distintas sociedades enfocan el problema de manera amigable y otras se desentienden del tema. Sí. Usted tiene seguros agropecuarios universales en algunos países como Estados Unidos, tiene un conjunto de instrumentos de mercado para protegerse como los seguros poco utilizados en Argentina. En fin, llover llueve o no llover no llueve en todas partes, pero no en todas partes se tiene la misma previsibilidad frente a ese tipo de hechos que son como el corazón del tema. Con esto quiero cerrar el primer punto. Digo, achacarle a los problemas climáticos buena parte del problema y desentenderse como si se tratara de una variable exógena al análisis, me parece que no ajusta bien a la realidad
de la complejidad agropecuaria mundial, ¿no? Es muy interesante esto que estás diciendo. Yo mismo incurrí en el error de no tenerlo en cuenta recién, porque se ve que la tecnología está abarcando hasta ese punto que siempre se consideró el gran albur, el gran resolutor de los destinos. Carlos Pellegrini decía que la economía argentina dependía de las nubes, pero ahora ya no puede ser así. Evidentemente no debe, desde luego, pero no tampoco tiene por qué ser así, de acuerdo a lo que está diciendo. Claro, pongámoslo en tono de seriedad y de broma. Carlos Pellegrini 4.0 depende de las nubes. ¿De qué nube? ¿De las nubes de agua o de las nubes informáticas también? Porque usted hoy cuenta con una cantidad de datos que están en la nube, si me permite el requiebre. Esto parece un pericón ya con un baile. Digo, y ahora lo digo más en serio, hay un conjunto de herramientas que vienen de la microelectrónica, de la transmisión y acumulación de datos en cantidades cada vez mayores, a costos cada vez menores, que también forman parte del horizonte en el proceso de toma de decisión del sector. O sea, no solo dependemos de la nube si llueve, sino que dependemos de la nube a ver si acertamos a estar online en la cotización de Chicago o de Beijing o de Sao Paulo en el último minuto. Digo, un mundo mucho más complejo de lo que uno había supuesto inicialmente. Mucho más, mucho más. Mira, Roberto, antes de seguir con esta conversación tan interesante, a mí me gustaría que recordásemos, un tanto como homenaje a nuestro amigo común, Juan Rusinek, que ha estado también aquí en Valores del Campo y cuya trayectoria realmente es ilustrativa de ese tipo de empresario rural que tenía en cuenta estos adelantos como los que estás diciendo. Él nos hubiera dicho enseguida lo de la nube también, la nube electrónica. Coincido que esto, y hagamos un minuto de homenaje a Juan y un saludo cálido a Raquel, su compañera de vida durante décadas, que también entiendo forma parte de este colectivo del programa. Digo, primero Juan no está, pero no nos abandonó. Está en otro lado y nos dejó un montón de alumnos que aprendieron cosas, yo me incluyo entre ellos, porque uno siempre aprende del otro. Y Juan era un tipo tremendamente lúcido, tremendamente irónico, con un sentido del humor muy fino y brutalmente inteligente. A mí me llamó la atención lo de Juan, y quiero engancharlo con esto que hablábamos de la nube y de la este nuevo fenómeno agropecuario. Juan era básicamente un ingeniero industrial, que venía del mundo industrial, un hacedor de partes de motos, viejas motos cuando él tenía 18, 19 años, que hacía fundiciones para hacer partes y piezas, y que en algún momento, por allá por los 90, desembarca en Entre Ríos con ideas totalmente nuevas. Un Entre Ríos cerca de Gualeguaychú, o de Gualeguay, perdón, un Entre Ríos ganadero de campo semiárido, donde empezó a hacer cultivos anuales bajo contrato y empezó a meter nuevas producciones como la helicicultura, como la canola, como otros productos que ha ido, y después industrializó canola. Pero volviendo al eje central del tema, Juan fue una persona que, uno de los tantos que hay en Argentina, que nutrió la productividad del sector agropecuario con disciplinas, tranqueras adentro siempre, que iban mucho más allá de la agronomía y la veterinaria. Los 90, yo lo tomo a Juan como uno de los ejemplos, y hay muchos más, todos peinan canas en general, muchos más, que empezaron a ver al campo desde otra perspectiva. Desde la perspectiva legal, por ejemplo, la gente que trabaja mucho con contratos, y hay una pléyade de personas que trabajan en esa dirección. Desde la comercialización, pensando tranqueras afuera,
y desde pensar cómo es la operatoria del campo si es que en lugar de una fábrica usted tiene un sistema abierto de producción. No sé si se entiende esto del sistema abierto de producción, soportando todas las vicisitudes climáticas. Entonces, Juan era, y lo dejamos acá, Juan, una especie de adelantado en esa dirección, sumamente puntilloso en mirar el layout de planta del campo. Me explico mejor. ¿Cómo es la disposición de los potreros? ¿Cómo son los callejones? ¿Cuánto tiempo marchan inútilmente una máquina? ¿Cuánto tiempo camina inútilmente un animal cuando va a buscar agua al bebedero? Toda esa microeconomía es estrictamente la impone alguien que viene del mundo industrial. Y ahí está el secreto de la competitividad. Y ahí tenemos un ejemplo de lo que venimos hablando, la microeconomía. Bueno, un ejemplo que yo diría está en la tapa de los diarios, en la primera página no, en la parte de atrás, porque todos los diarios tienen hoy por hoy un doble discurso en general, ¿no? El mundo macro estable, pero no me alcanza el tipo de cambio. Entonces la pregunta es, ¿qué hay detrás de no me alcanza el tipo de cambio? La verdad que lo que hay detrás es un problema de competitividad genuina, porque cuando usted saca la moneda como un factor que se va moviendo constantemente y le impide tener una noción precisa de cuáles son sus costos de producción, cuáles son los precios internacionales finales que usted termina capturando, cuáles son los sistemas impositivos que están implícitos, etcétera, etcétera, porque queda todo ensuciado por los cambios monetarios de semana en semana. Cuando usted elimina eso, ahí aparecen los jugadores en la cancha de la microeconomía. Ajá. Y lo que aparece es un problema de competitividad. Entonces hay gente que dice, mirá, a 1.300 es una cosa, la cotización, y yo puedo competir medianamente bien. A 1.800 me sentiría en el nirvana, pero no me dejes a 1.200 o a 1.100 porque no llego. ¿Y por qué no llegás? Bueno, porque los impuestos del gobierno... Espera. Sacar los impuestos del gobierno. Cuando yo tomo una fábrica tuya en Argentina y la comparo con una fábrica tuya en Alemania, ¿cuánto producís por hora hombre? ¿Cuánto te lleva metros cuadrados de tela por kilowatt? ¿O cuántas, se entiende, las medidas físicas de producción? Y entonces allí nos encontramos con que Argentina, por enésima vez, tiene una especie, o está montando una especie de bienvenido equilibrio macro, pero necesita la sustentabilidad de la competitividad a nivel microeconómico. Y eso es un tema tremendamente complicado de abordar. Mucho más difícil que estabilizar quizás la economía, hacerla consistente esa estabilidad. Es decir, no basta la macroeconomía. Puede establecerse en un país un sistema, en fin, un sistema económico equilibrado en esas grandes líneas, pero no es suficiente. Tiene que venir este esfuerzo de los productores, uno de cuyos ejemplos es Juana, que nos referíamos recién. Claro, digo, es condición necesaria que exista un equilibrio macro y un equilibrio fiscal. Y digámoslo claramente, Fernando, bienvenido que estemos en esa senda. Ahora, la pregunta siguiente es, una vez que usted obtuvo el equilibrio fiscal, que no quiere decir equilibrio macroeconómico, porque hay otras variables también. Está el tipo de cambio, el balance comercial, si los dólares alcanzan, en fin, etcétera, etcétera. Una vez que tengamos esa situación, ¿qué señales de precio lee
un productor industrial, un productor de helados y un productor agropecuario respecto a cómo va a ser su conducta a futuro. Entonces, ahí está la definición. Esos precios que está mirando el sector agropecuario, cuando el sector agropecuario hace la cuenta, ¿no? A las 2 de la tarde en el norte de Santa Fe con 39 grados, y ve que las hojitas se caen para abajo, y dice, pero yo cada 3 camiones que saco de mi campo, uno va para el fisco. Y tengo que comprar un celular que me cuesta 3 a 6 veces más caro que un productor en términos de kilos de soja norteamericano. ¿Dónde está la regla? ¿Dónde está el sentido de ese ejercicio? Ah, no, yo no quiero jugar así. O sea, la señal macro tiene que ser consistente con la respuesta que microeconómicamente le tiene que dar el productor a ese sector y al resto de los sectores. Y ahí es donde me parece que el tema se vuelve mucho más complejo. Que remite a una vieja pregunta, si se quiere, académica. ¿Por qué los países son competitivos? Volvemos a los clásicos, mi amigo Fernando. Entonces, ¿por qué un país o una empresa es competitiva en un escenario mundial? ¿Qué nos dicen los libros? Bueno, mire, usted es competitivo, básicamente, primer pregunta, ¿en todo? No. Usted es competitivo en algunas actividades que son sus motores de desarrollo y menos competitivo en otras actividades que por razones sociales generalmente en todos los países del mundo con algún grado de exposición o con algún grado de habilidad los protege porque forman parte de problemas sociales, culturales, etcétera, etcétera. Japón no permite importar arroz a cualquiera. Y son ineficientes haciendo arroz, pero protegen porque forma parte de la cultura, de la población que tiene que ocupar, etcétera, etcétera. Entonces, dicho lo cual, primer tema, competitividad es para algunos sectores que son como los motores de la economía y que permiten hacer avanzar el conjunto. Segundo tema, ¿de qué depende la competitividad? O sea, hay 3 niveles. Una cosa es el nivel macroeconómico, el tipo de cambio, las tarifas, los impuestos, que lo pueden sacar o no de la cancha cuando usted compite internacionalmente. Eso es esfera del gobierno nacional, provincial y municipal últimamente. Porque ahora no sé si estamos en línea, pero el ajuste pasa en general por el nivel fiscal nacional, por algunas provincias, pero algunos municipios están subiendo las tasas impositivas, las gabelas impositivas de una manera asombrosa. Sí, que en rigor muchas veces dejan de ser tasas, es decir, pago de servicios, para convertirse en impuestos, lo cual los municipios no tienen derecho a aplicar. Yo diría, lo veo optimista, Fernando, con él, algunas veces. Crecientemente están haciendo eso. Sí. Y muchas veces sin contraprestación. Y algunos cargando incluso porcentajes sobre el precio del combustible. Cosa totalmente inadmisible desde el punto de vista legal. Pero no me quiero ir del tema. Esas son las condiciones macro, sobre las cuales pivotea, entre otros, el tipo de cambio. Después están las condiciones meso. ¿Qué quiere decir meso? Esto es bien itálico, ¿no? Bien italiano. Dice, mire, yo quiero contratar la máquina, pero no me llega en tiempo y forma. Me subo a internet y se me cae. Pero internet es privado. Sí, pero se cae igual. O sea, no depende de mí, no depende del gobierno, depende de la organización social intermedia.
Ahí anotamos todos los problemas de logística, los problemas de comunicación, algunos públicos, otros privados, los problemas de cumplimiento de los contratos, las infraestructuras básicas de caminos, puentes, etcétera, etcétera, que hacen en general a la competitividad, que no dependen necesariamente del gobierno central, ni dependen tampoco exclusivamente del actor tranqueras adentro, puertas adentro de la fábrica. ¿Se entiende hasta acá? Ese pedazo es un pedazo tremendamente importante si lo pensamos. ¿Por qué la gente por qué productores agropecuarios se juntan con otros productores agropecuarios como en ACREA, en APRESID, en distintas instituciones nuevas, Maizar, Axoja, Asagir, para compartir conocimientos y competir y coordinadamente? Lo que denominamos en economía los bienes club. Bueno, ese es el segundo factor grueso de competitividad. Y el tercer factor... Ya en 1857, cuando se constituyó la sociedad rural, el objetivo era ese, compartir los conocimientos a que se había llegado entonces. Exactamente. Bien puesto el punto, Fernando, porque cuando nace la rural, Olivera, Newbery, Martínez de Oz, eran revolucionarios técnicamente hablando con el malacate, con el toro tarquino, Niágara, etcétera, etcétera, la mestización de las majadas de ovejas, el alambrado, el molino, el torniquete para el alambrado, que fue el primer invento patentado en Argentina. Digo, eso fue un efecto colectivo, un efecto de un grupo que fue de cooperación entre productores. Permítame ponerle el calificativo de revolucionario para la época. No, pero como no, si es lo que es la expresión que corresponde. Es la expresión histórica que corresponde. No es la percepción que a veces tiene la sociedad, pero eso es otro canto. No, fue una minoría creadora que impuso en el campo tecnologías que estaban desconocidas hasta entonces. Claro, a nosotros nos parecen de lo más simples ahora, pero no lo fueron en su tiempo. Fernando, el mismo sistema de alambrado. La gente entonces se reía de las aspiraciones que creía que tenía Ricardo Newton, que fue quien lo introdujo. Ese mismo tipo de lógica, que usted lo piensa más bonaerensemente y en extensión, tuvo una segunda vuelta en el interior un par de décadas más tarde con los que desarrollaron la cosechadora autopropulsada en Sunchales, sí, los que desarrollaron varias máquinas agrícolas en particular, Gema, Rotania, etcétera, Richiger y varios prohombres más, que conformaban un núcleo de cooperación distinto que le daba competitividad meso. Entonces usted iba a las parejas en los años 60, 70, y ya en esa época era un conglomerado de empresas que saben y sabían de maquinaria agrícola. Y iba a la zona de Suipacha, Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, y hay gente que sabe de lácteos. Y cooperan entre sí, una especie de clúster lácteo. Sí. Y eso mismo pasó con los viñedos en Mendoza, y de ahí nació el Malbec en los 80, y eso mismo pasó con con peras y manzanas en el Valle de Río Negro. O sea, esa confluencia de voluntades grupales para generar competitividad aprovechando saberes colectivos, comunes. Ese para mí es el segundo bloque de competitividad grueso. Y que hace ver que la palabra competitividad, por lo menos en este contexto, no tiene nada de agresión implícita, de pensar cómo se va a embromar al otro, sino al revés. Al revés, cómo se ayuda al otro ayudándose a sí mismo. Es un cómo se ayuda a sí mismo ayudando al otro. Es cooperar para competir mejor. Sí.
título de un paper que me marcó hace 20 años atrás. Cooperación entre rivales. Y es tremendamente progresista en términos políticos ese tipo de organización, porque le insufla a la sociedad una especie de ganancia. 1 más 1 no da 2, da 2 más algo. ¿Se entiende? Las ganancias de productividad que dependen de las cooperaciones por localización, por tramados productivos o por comunidad. Esa es otra cosa interesante. Si yo le digo los armenios, usted me va a decir, son casi todos textileros. Si yo le digo los vascos, usted me va a decir, provincia de Buenos Aires, son todos tamberos. Son los criterios, si hablamos de la comunidad itálica, están todos emparentados o estuvieron emparentados en ese tipo de forma de organización. El Hospital Italiano, el Club Deportivo Italiano, la Dante Alighieri, el Hospital Alemán, el Hospital Español, Deportivo Español, la Sociedad Española, etcétera, etcétera. Entonces, esas construcciones meso que se ven notablemente en Baviera, en Milán, en el sur de Italia, en buena parte del País Vasco, son ejes de competitividad meso tremendamente importantes, que son de generación lenta y, si nos equivocamos, de destrucción rápida. Sí. Me has hecho acordar, es enteramente personal, pero me asaltó a la memoria un pueblo en Navarra, Erro se llama justamente, que me resultó muy lindo. Tuve que quedarme ahí a almorzar. Me resultó muy lindo y empecé a preguntar sobre el origen de una calzada estupenda, una escuela de categoría, la iglesia. Y esto, ¿cómo se ha hecho? ¿Ha sido el gobierno regional, el municipio? No, esto lo hemos organizado colectivamente los vecinos. Cada una de estas obras que te interesa tanto, que te parece tan interesante, pues las hemos hecho reuniendo esfuerzos para cada uno de ellos. Y con el tiempo tenemos estas bellezas en el pueblo. ¿No está ocurriendo eso en Venado Tuerto? ¿En Villa María? ¿En Río Cuarto? ¿En Rafaela? ¿En 9 de Julio? ¿En Las Lajitas en Salta? ¿No estaremos viendo un fenómeno de esos? Y estoy hablando del mundo agrobioindustrial. Dese una vuelta por Pergamino y dígame dónde empieza el pueblo, dónde termina la periferia y dónde empieza el campo. Ya no se sabe. Entonces, ese segundo bloque de lo que podríamos llamar lo meso o lo intermedio es tremendamente potente en términos de armar la productividad para después salir a competir, además del tipo de cambio. Y después está lo que es tranqueras adentro o puertas adentro. Y ahí la competitividad depende de varios factores: de dónde está ubicado, de las condiciones naturales, de la tecnología que absorba. Y ahí recién entran los drones, las hack-tech, etcétera, etcétera, los cultivos modificados genéticamente y demás. Pero le está faltando algo: el decisor agropecuario o el decisor agrobioindustrial. Y ese decisor es el que tiene que remar en dulce de leche todos los días. Con perdón de la expresión dulce de leche. Porque es dulce de leche repostero en el que rema habitualmente. O Nutella, que es más denso todavía. Entonces, ese señor que es el decisor agropecuario, usted lo observa hoy y empieza a darse cuenta del cambio que hay en el sector agrobioindustrial. ¿Por qué? Y ahí vuelve la figura a sobrevolar la pantalla de Juan Rusinek y de una pléyade de personas como él. ¿Por qué? Porque hay gente que viene dispuesta a escuchar,
dispuesta a hablar con ingenieros agrónomos, o son ingenieros agrónomos, veterinarios, biólogos, especialistas en contratos porque viven haciendo contratos, ingenieros industriales porque le están marcando el tiempo y el método y la programación que tienen que hacer frente a un clima tan cambiante y frente a condiciones de mercado tan cambiantes. Y como además, y como bien lo planteabas tú hace un ratito, viven en una comunidad, de vez en cuando participan en la cooperadora de la escuela, o en el club de fútbol, o el club que fuere, y se enteran que forman parte de una comunidad, y conviven en esa comunidad. Entonces, una vez que llenaron el tanque de la camioneta, empiezan a preguntarse, che, ¿y los pibes de acá a dónde se van a ir cuando sean grandes? ¿Por qué no se quedan? ¿Por qué? ¿Qué van a hacer de su tiempo libre? ¿Van a caer en la esquina con algún desvío o se van a volver productivos? Entonces, hasta empiezan a pensar desde lo antropológico, de qué los une. Y eso está ocurriendo en una parte central de la Argentina. Gente preocupada por lo que está pasando no solo en la micro adentro, sino en el perfil de cómo se toman las decisiones en esos pueblos o en esas pequeñas ciudades donde su campo está pegado al pueblo. Y usted no puede vivir no puede hacer lo que se le ocurre, ni es sensato hacerlo, ni le conviene hacerlo. Entonces, cuando uno empieza a mirar la competitividad sobre esas tres cuestiones, se da cuenta de que es un fenómeno tremendamente complicado, de construcción colectiva, que responde a incentivos económicos, pero además tiene otros incentivos. Así es. La economía no se basta a sí misma. Es una manifestación de la actividad humana en general, con ingredientes culturales, políticos. Y eso le va a explicar por qué Córdoba o la región central tiene algunos rasgos propios, por qué Corrientes tiene rasgos propios, por qué el conurbano fue adquiriendo rasgos propios, y todos necesitan convivir en algún grado de armonía, porque si no, usted pierde una fuente fundamental que es la argamasa que hace que esos tres planos funcionen bien. Además, esto yo lo veo muy metido dentro de la ecobiología, la aplicación de la biología a la economía, porque hay un reconocimiento del ámbito donde se vive por sus características, digo biológicas en un sentido muy amplio, porque pienso las geográficas, en fin, todos estos elementos que hacen a la vida, ¿no? Una economía de la vida implica el reconocimiento de las realidades tangibles que están a la mano, las vecinales, las regionales. Es la evolución histórica. Así es. Si no pasa eso, no hay evolución, hay estancamiento histórico. Exactamente. Lo voy a poner con un ejemplo quizás muy burdo. Buena parte del agro funciona por contratos hoy. Eso ya lo charlamos en otra oportunidad, ¿no? Ahora, ¿qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo de voluntades, de partes, para cumplir un fin donde uno cede y el otro otorga. La mayoría de los contratos en el campo argentino son de palabra. Todavía hoy. No, todavía hoy no. Gracias a que todavía los contratos son de palabra, usted tiene un ahorro de costos brutales. Sí. Porque si usted tiene que hacer los contratos y sellarlos, tienen un costo tremendamente alto, y si no le cumplen, tiene que hacer toda una recusación y el Poder Judicial es lento, tardío, ya sabemos toda esa historia.
Pero esa conformación a la que tú hacías mención de las historias comunes, los desarrollos de cooperar para competir, de comunidades que se desplazan territorialmente a lo largo del tiempo y que tienen sus tradiciones y que las conservan, generan lazos de confianza que bajan monumentalmente los costos transaccionales expresados en la más dura y pura filosofía económica. Eso mismo. El mejor contrato es el que no hay que usarlo, el que no hay que recurrirlo. Y el peor contrato es el que tiene demasiadas páginas porque no se cumple, hay que recurrirlo a la justicia y se termina tarde, mal y de mala forma. Entonces, eso hace a la competitividad de bloques productivos. Y ahí el campo sigue manteniendo el valor de la palabra. Por eso, nunca se lo dije, Fernando, pero el título del programa está muy bien puesto. Gracias. Tiene una doble lectura. Reconociendo una realidad. Otra clasificación que hay de las sociedades, digo parte de las puramente sociológicas, es sociedades de confianza y sociedades de desconfianza. Se suele pensar que las anglosajonas son de confianza. Se cree que el interlocutor, el que contrata con uno, no va a trampear. Se sabe también que si trampea va a tener unas sanciones fenomenales a las que no estamos acostumbrados en nuestro lado, que es el de la desconfianza. La desconfianza, al contrario, busca protegerse con toda esa maraña de regulaciones jurídicas de que estabas hablando, y que muy comúnmente no tienen eficacia después cuando surgen los conflictos, por la extensión de los juicios, por la interpretación tan variada que se puede hacer de la letra de la ley. Por eso retomemos, como bien me felicitaba, el concepto de valores. Y ahí tenemos también otra demostración, que la economía no solo se basa en la cultura, en la política, sino en los valores éticos. Si no hay valores éticos, no puede haber una sana economía. Exactamente, yo quería volver sobre el punto ese antes de llegar a la conclusión que tú pusiste perfectamente. El hecho de que exista un contrato de palabra implica implícitamente que el órgano jurídico final, el tribunal de alzada final, para llamarlo de alguna manera, no sé si está correctamente expresado, sean los propios pares de la sociedad local, no el sistema judicial. Y eso se ve muy claramente cuando uno lo mira desde esa perspectiva teórica y baja al zoom de la realidad del sector agropecuario. Hay miles y miles de contratos de palabra. Y hay pillos como en todos lados. Son los menos. Pero el propio sistema, a la corta o a la larga, genera anticuerpos frente a esas conductas inoportunas. Entonces, cuando aparece una crisis, como cuando se ajustan las tensiones, como en este momento, usted empieza a entender por qué alguna gente salta por los aires y otra gente acuerda. Porque los que acuerdan se sienten parte de una comunidad, y los que saltan por los aires en algún momento tuvieron conductas eventualmente no empáticas con el funcionamiento colectivo, y eso queda grabado. Entonces, la reputación del sector agrobioindustrial es tremenda. La reputación en el sector agrobioindustrial es tremendamente relevante para construir competitividad. Entonces, ahí viene la gran duda que queda: ¿cómo seguimos? ¿Por qué? Porque usted ahora tiene una economía donde era necesario lograr el equilibrio fiscal. Bienvenido. Un valor que la sociedad lo descubrió a los golpes, pagando sangre, sudor y lágrimas.
pero lo empezó a descubrir. El que lo captó en el aire fue el actual presidente. Ahora, ¿alcanza con eso a futuro? Ahí yo creo que es pala, pico, sudor, construcción. Parte es mercado, parte son los factores que usted hacía mención, sociales, culturales, regionales, que van a tener que ir readaptándose a esta nueva forma de funcionamiento. Pero por favor, emparejen la cancha macro, que todavía no está del todo emparejada. Se está escuchando mucho esa expresión, emparejar la cancha o darle el mismo nivel. Concretamente, ¿qué significa? ¿Qué pregunta? Como es un amigo, casi le iba a calificar de artera, pero es un amigo, Fernando. No, digo, ¿por qué hago esta disquisición? Porque todo el mundo cree que tiene la cancha inclinada en su contra. Y eso es imposible que sea colectivamente. O sea, y eso a lo mejor forma parte de nuestra psicología. Porque lo dijo el anterior, no el anterior, sino el anterior del anterior presidente. La mía está en una expresión que mucha gente lo recuerda. Es decir, todo el mundo dice, emparejemos la cancha para el resto, menos para mi caso. Sí. Y la verdad que el que tiene trabajo a destajo ahí es un tal Sturzenegger. Y trabajo a destajo de emparejar la cancha, ¿por qué? Porque hay una buena cantidad de regímenes subterráneos, algunos con costo fiscal y otros que no tienen costo fiscal, pero que implican transferencia de un sector a otro, que no hacen homogéneo el sistema de precios. ¿Usted puede importar autos, Fernando? No se me ocurrió hacerlo hasta ahora. No lo intente porque es complicado. ¿Usted puede comprar teléfonos como en Estados Unidos? Evidentemente. No. ¿Usted goza de algún beneficio sobre la tarifa eléctrica que compra como insumo, sea gas o electricidad, para algunos segmentos industriales? Desde luego que carecemos de todas esas ventajas, pero no son ventajas en otros lugares, son perjuicios propios nuestros, ¿no es cierto? Y podemos seguir la lista mucho más larga. Podemos seguir también, sí, para ilustrarnos. No, digo porque hay determinados registros automotores, porque hay transmisión de determinadas titularidades de escribanías, etcétera, etcétera, porque hay segmentos donde no se puede ingresar a menos que uno no se cumplan ciertas condiciones. Hay muchísimo por emparejar en la cancha. Y muchas de esas no tienen costo fiscal, o sea, no caen bajo la lógica de equilibrio fiscal. Cuando usted tiene 15 de retenciones al maíz y 0 de retención al producto que le sigue, que es la carne, alguien está ganando, porque está comprando un insumo 15% más barato. Eso no tiene costo fiscal. Pero eso desde el productor es flaco, emparejame la cancha. ¿Se entiende? O sea, el equilibrio fiscal no implica que desaparición de estos vicios. Sí. Exactamente. De estas rugosidades capitalistas. Ahora, esto es muy difícil de superar, efectivamente, entre otras razones porque de muchas de esas situaciones injustas ya ni se sabe el origen, han sido establecidas en un momento para favorecer a algún grupo o algunas personas, y luego quedaron, quizás ese favor pasó a la historia, pero la institución legal quedó, por la costumbre administrativa, eso no se ha ido. Quedó la institución legal, quedó el flujo de transferencia de recursos entre sectores, y quedó la situación
de cierta tranquilidad de los sectores que ocupan esas posiciones. Están cómodos. No quieren competir. Uh-huh. ¿Para qué van a competir si controlan lo que les interesa? Fíjese que usted está pagando en más o menos 20 veces en términos de horas hombre de salario un teléfono a lo que paga un americano. Uh-huh. Y unas 25 veces un auto. Quiere decir que a un obrero argentino le cuesta 20 veces más comprarse un iPhone que a un obrero norteamericano. Y eso es un problema que después repercute sobre el sector agropecuario, porque ese obrero tiene que comer. Y como esa situación de bienes industriales y de algunos servicios le aprieta el zapato por ese lado, necesariamente levanta la mano y dice, flaco, perdón, es la segunda vez que digo esta interjección fuera de lugar. Digo, y quizás en ese vicio esté la causa de un olvido en la economía argentina, que el salario alto es un factor de crecimiento y desarrollo económico, pero se atiende al interés, bueno, de los que tienen la cancha desnivelada, que pueden decir, si hay una suba de salarios en tal órbita que se va a trasladar a los demás, vamos a tener una depresión económica y esto y todo. Pero eso está indicando, aunque en el caso concreto pueda ser cierto, está indicando una enfermedad en el cuerpo de la economía en general, porque una economía sana tiende a los beneficios, pero entre esos beneficios está el salario, justamente. Fundamental. Ya no se lo considera como lo que es, como significativo de la prosperidad del cuerpo colectivo, no solamente de los asalariados. A ver, volviendo a los clásicos, pero los clásicos, Adam Smith. ¿De qué depende el salario? De la productividad. ¿De qué depende de la productividad? De la capitalización y de la habilidad del obrero. ¿Dónde está la falla? Tenemos un problema fenomenal de productividad en una buena parte del sector industrial argentino, con excepciones notables. Y tenemos también problemas de productividad salarial en una buena parte, en una pequeña y asimétrica parte del propio sector agropecuario y de los servicios. Usted tiene servicios en Argentina que son de alta competitividad, como el software o los servicios de salud, y otros como los servicios de estacionamiento de coches, que no reditúan absolutamente nada. Permiten comer, sí, es cierto, yo me pongo en los zapatos del que tiene que comer y lo entiendo perfectamente y pago como ciudadano. Pero colectivamente advierto que los problemas de productividad que tiene la sociedad argentina son el meollo de la situación a mediano plazo. Y una parte del sector productivo de Argentina va mejorando entre esa productividad, una parte del sector estrictamente industrial tradicional o agrobioindustrial en otro sentido, o en las industrias de los conocimientos básicos, software, salud, medicamentos, energía nuclear, y tiene otros sectores que están muy protegidos, que no tienen esa vieja capacidad de productividad, que quizá la tuvieron en el pasado y habían hecho un proceso de aprendizaje, pero por alguna razón, que no viene, eso lo hacemos en otro programa, la discusión de por qué se interrumpió ese fenómeno, se cortó y quedaron esos privilegios. Entonces, es un modelo para armar de alta complejidad que tiene un aire de frescura con este sacudón del árbol del último año. Sí. En cuanto a la interrupción de algunos emprendimientos de política económica que en su momento pueden haber sido positivos, su no interrupción, es decir, permanencia en el tiempo, como algo anticuado, como algo que está pesando sobre el desarrollo. Y tenemos un gran ejemplo, la
el tan denostado modelo agroexportador argentino, que ha sido la causa de la riqueza argentina durante su época de oro, ¿no? Comenzó con un corte, como hablábamos hace un rato, cuando se resolvió, por ejemplo, en 1857 con la sociedad rural, hacer coincidir los esfuerzos de los productores, comenzó ese gran periodo que se cortó después de la Primera Guerra Mundial por la gran crisis económica. Y bueno, es muy común entre algunos economistas de los años, en las décadas de 30, 40, 50, 60, decir que la decadencia argentina en el orden económico se debía a la falta de rendimiento del campo, a la ineficiencia de su actividad. No era así, eso también tendremos que tratarlo en otro momento, pero lo cierto es que el campo descendió en su capacidad productiva. Es decir, parecía que se había perdido su impulso original. Pero vino este fenómeno de fines del siglo XX que ha hecho del campo argentino algo notable. ¿Puedo hacerle dos comentarios? ¿Eh? ¿Puedo hacerle dos comentarios? Pero por favor. Antes que me olvide. Uno, el modelo agroexportador no había terminado, porque había desencadenado una industrialización inducida, tremendamente potente, que la literatura recién reconoció desde los 70 largos en adelante. Claro. Consecuencias de la economía agraria. Exacto. Esa industrialización. Son los derivados de la máquina agrícola, etcétera, etcétera, en esa dirección. Segunda cosa, el modelo alimenticio de producción de alimentos nunca fue un eje central de la superador del modelo agroexportador. Apostamos a la metalmecánica y Estados Unidos apostó a Cargill. Digo, eso es notable. Sí. Y eso fue una decisión interna. Parte miopía, porque las juntas reguladoras fueron establecidas por los conservadores para mantener algunos privilegios, digámoslo también así, y parte porque adoptamos un modelo que, dentro de las posibilidades que había, que fue el sustitutivo, le generó un cierto bienestar temporal. En ese momento, el agro se planchó en 20 millones de toneladas durante 30 años, con todos los controles y de mérito que quieran, mientras el mundo hacía la revolución verde con la aplicación de las técnicas fordistas a las producciones agropecuarias. ¿Dónde está para mí, y vamos a poner un autor del otro lado, el discurso de Perón sobre agroalimentos del año 74, donde plantea la posibilidad de Argentina estar en energía y en alimentos? Que son dos temas centrales hoy día de la política mundial, la seguridad alimentaria y la seguridad energética. Lástima que no podemos seguir, Roberto, porque ya se nos ha terminado el tiempo del programa, pero son puntas de un nuevo hilo que vamos a continuar, por supuesto. Le propongo cerrar de la siguiente manera, Fernando, un homenaje y un recordatorio a Juan Rusinek como una de las personas que miró lo agrobioindustrial desde una perspectiva novedosa y de futuro. Y en esa dirección me parece que tenemos que caminar, no como la solución de todos los problemas, pero sí como una de las vías de nuevos motores de desarrollo. Eso mismo, y el talante que se debe asumir para hacer todo esto posible. Muchas gracias, Roberto. Un placer. Hoy hemos conversado con el ingeniero Roberto Bisang y nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años.
en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 2272583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.